Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro evento súper especial, algo que ustedes me estaban pidiendo hace rato. Quiero confirmar que me estén escuchando bien, que me estén oyendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, me están escuchando bien. Aquí ya estamos viendo a gente ingresando en las diferentes redes. Un saludo a Juan, a Lina, a Edgar, a Nico. Un saludo especial a Joana, parte de nuestro grupo super privado de YouTube. Saludo, Joana. Te saludo primero porque eres parte de Super VIP. Saludo a nuestra amiga Estela. ¿Cómo estás? Desde Chocó. Sabes que me encanta que estés en estos eventos. Hola Karina, ¿cómo estás? Que nos escuchan perfecto. Fabián también por acá. Hola Judith, ¿cómo estás? Estamos transmitiendo esto por diferentes redes. Entonces, pues cualquier duda, pregunta, la pueden hacer en cualquier lado, porque este sí que es un tema que muchos le tienen miedo, ¿sí? Y por eso me traje al más de más, al experto, al que realmente ayuda a solucionar o a asustar a las personas. Ahorita estamos hablando un poquito sobre la importancia del tema de las inversiones y los impuestos. Y es algo que aquí justamente vamos a resolver preguntas de todos. ¿Listo? Hola, por aquí nos saluda Esther, ¿cómo estás? Marjorie, ¿cómo estás tú también? Aquí Andrés nos saluda, ¿cómo estás, hermano? Placer que estés por acá. ¿Mm? Por acá también nos saluda Sandra, ¿cómo estás, Sandra? Estelita, me encantas que estés por acá. A las personas en Instagram tenemos aquí a Víctor, a Charlie, a Jaime. Súper bien que ustedes estén por acá conectados aquí en nuestro en vivo del día de hoy. Un envío que ustedes me han estado pidiendo muchísimo, ¿sí? Hola Joana, nos saludas desde Barranquilla. Un placer que estés por acá en esta charla exclusiva para todos ustedes. Nos escribe Adriana desde México. Oye, qué bueno, México. Hace rato no tenía gente de México en un en vivo. Me encanta. Luz, por acá, bendiciones. Carlos, ¿cómo estás? Estamos esperando que llegue un poquito más de personas. Estamos esperando las 100 personas aquí. Miren, esta es una charla que no se deben perder. Compártanle ya mismo a las personas, a sus familias, a sus grupos de WhatsApp. Envíenles, hombre, este es un tema súper importante, ¿vale? Entonces, aprovechen y envíenle esta información a todas las personas que ustedes conozcan, ¿vale? Porque es muy importante, a su amiguito, a su amiguita, a su pareja, esposo, esposa, a sus hijos que ya saben que están trabajando. Miren, este es un tema súper importante, lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de impuestos. Entonces, envíenselo a su sugar, como yo les digo, hay temas que hasta toca cuidarlos a ellos. Listo, hola José, por acá me escriben en Instagram, a Mari, a Blanca, qué bueno verlos ustedes por acá. Bueno, quiero dar la introducción a una persona que realmente le está dando un giro en redes sociales, que se ha decidido meter en este mundo y que creo que hacía falta. ¿Sí? Hacía falta alguien que empezara a hablar de lo que a la gente en general le oculta mucho y es el tema de impuestos. Entonces hoy tengo un gran placer de tener hoy en día aquí en nuestra sesión al famosísimo Andrés Durán. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Nos escuchas bien? Hola, hola Brian, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Ahí yo Perfecto, te escucho perfecto. ¿Cómo listo, estás? muy bien, muy bien. Perfecto todo, trabajando intensamente todos los días, dándole duro y tratando de traer lo mejor para que todos podamos aprender y hacer las cosas cada día con mayor sentido y con mayor tranquilidad. Yo creo que eso es lo que buscamos al final de los días. Bueno, yo creo que aquí voy a arrancar, Andrés, haciendo una encuesta aquí un poquito, y es a las personas que están aquí, quiero que me escriban en los comentarios si ya pagan impuestos. Escriban la palabra sí o escriban la palabra no si no pagan impuestos. Vamos a hacer un sondeo aquí rapidito con las personas, ¿listo? Mientras las personas nos van respondiendo, Andrés, creo que nos hables de ti un poco. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Y por qué estás hoy en el mundo de redes sociales? Háblanos un poquito sobre ti. Listo, yo soy Andrés Durán. En mis redes sociales me conocen como Durán Wealth. Ahí pueden ver el nombre que tengo en mis redes Durán Wealth. Yo
Estudié hace muchos años mi especialización en Derecho Tributario, por allá en el año, imagínense, 2006 estudié mi especialización y tuve la fortuna de trabajar en un sitio absolutamente fenomenal durante más de 18 años, que fue el Grupo Bancolombia. Trabajé en Bancolombia 18 años, 10 años en fiduciaria, estructurando negocios y estando incluso en la mesa de dinero de fiduciaria, donde se administran productos que sí, seguramente ustedes conocen como fiducuenta. Ujú. Yo trabajando como abogado en todo este tipo de temas desde ahí. Luego tuve la fortuna de esas cosas que uno es un afortunado de ser becario de Bancolombia y poder salir a hacer mi maestría en tributación internacional. Y cuando volví a trabajar en Valores Bancolombia. Y ahí estuve otros 8 años trabajando atendiendo clientes pues no atendiendo clientes, ayudando a los comerciales que atendían los clientes, los gerentes comerciales a atender sus clientes y que pudieran entender la dinámica legal, gestión patrimonial, no solo impuestos, gestión patrimonial, todo lo que tiene que ver con sucesiones, lo que tiene que ver con cuidar el patrimonio y los impuestos. Estuve ahí más o menos unos 8 años y ahí, producto de estar ahí en Bancolombia, comenzamos a ver la importancia de las redes sociales y comencé a hablar del tema en redes. Y esto se fue escalando, hasta que un día dije, voy a cumplir mi sueño y voy a salir a hacerlo por mi cuenta. Y lo llevo haciendo por mi cuenta un tiempo y estoy absolutamente contento con un equipo absolutamente fenomenal de personas con las cuales estamos ayudando a llevar información y atendiendo clientes, ayudándolos a invertir bien desde la gestión del patrimonio de impuestos y a llevar todos sus procesos de gestión del patrimonio. Y pues ahora independiente, dedicado a mi negocio y tratando, viajando por todos lados y aprendiendo. El que más aprende en todo momento soy yo, porque creo que es la constante de nuestra vida. Entonces, Brian, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo que estamos teniendo aquí, a todos por su tiempo, por permitirnos llevar una información un poco distinta y pues aquí atento a lo que ustedes necesiten siempre. Hoy en el live seguramente no alcanzaremos a responder todas las preguntas, pero si quieren dejarlas sobre el live, sobre los diferentes canales, ahí estaremos muy atentos para ayudar a responder cada una de ellas. Entonces, Súper. un abrazo para todos y aquí estamos para poder hablar de este tema que para mí es apasionante y de pronto para otros es una locura, pero pues aquí estamos. Sí, así es. Bueno, Andrés, me parece muy bien. Y fíjate que la gente en general aquí puso que sí pagan impuestos. Y es que en general nosotros todos, todo el tiempo pagamos impuestos. O sea, pagamos el IVA, pagamos retención a la fuente, pagamos el impuesto de vehículos, pagamos los impuestos de la vivienda. O sea, los impuestos son parte de nuestra vida, ¿sí? Hay cosas que siempre se dicen que hay cosas que definitivamente no podemos dejar de tener. Uno es que pues tenemos un tiempo límite aquí en nuestra tierra y segundo, que siempre vamos a tener que estar con un amigo Los tributarista, impuestos, los impuestos. Entonces, pues, me parece claro. muy bueno. Andrés, cuéntame para ti, porque tal vez es como lo que quiero arrancar aquí charlando contigo, es cuando la gente te busca, ¿qué crees que es el principal error cuando alguien dice necesito un tributarista? ¿Por qué crees que aparece ese rol cuando uno quiere arrancar de pronto a invertir o solucionar un problema? ¿Por qué te buscan a ti principalmente? ¿Por qué me buscan a mí principalmente? Porque quieren comenzar a hacer las cosas de la mejor forma posible. Afortunadamente no me buscan mucho por quiero resolver este problema. Claramente llegan algunas situaciones, pero la gran mayoría de personas dicen es que yo sé que los impuestos hacen parte de la dinámica. La ecuación de inversión incluye los impuestos y tengo esta variable completamente sin despejar, por decirlo de alguna forma, y quiero entenderla para poder invertir de una manera completamente distinta. Entonces, a mí me buscan, sobre todo es para eso. Y lo otro que nos buscan muchísimo, que también es importante, de pronto lo denominamos como impuestos, pero otra cosa para la que me gustan mucho es para gestión del patrimonio, porque realmente cuidar el patrimonio es sucesiones, relaciones de pareja, enfermedades, todo lo que tiene que ver con poderes, que nos vamos a enfermar, cuidado del patrimonio integral. Entonces, para eso estamos para la gente permanentemente. Entonces, yo creo que por ahí va para que nos buscan usualmente. Entonces, fíjate que hay diferentes momentos y diferentes circunstancias, ¿sí? Porque una vez piensa como impuestos, solo piensa la declaración de renta, pero es que hay muchas circunstancias en las que los impuestos aparecen. Ahora yo quisiera preguntarte, Andrés, ¿por qué crees que es importante analizar los impuestos?
en las inversiones? No, sencillamente porque cuando uno produce ingresos, cuando uno produce rentas, pues, ¿qué va a tener que pagar? Impuesto de renta. Y de pronto otros impuestos asociados, pero comencemos con el impuesto de renta. Si yo me quedo con el número bruto, pues sencillamente voy a tomar decisiones inadecuadas sobre números inadecuados que de pronto podría tomar decisiones de otra forma. Hoy estuve en un evento muy interesante, que es el de las personas que nos dedicamos a lo que yo me dedico, que se llama esa agremiación STEP. Y había una persona que charla la que dio Alejandro Cárdenas, y lo que él nos mostraba en unos gráficos que él mostró es que para corregir, cuando uno invierte teniendo en cuenta los impuestos o una inversión exenta, para corregir esa diferencia de los impuestos, usualmente uno tiene que generar un 66% más de rentabilidad. Oh. ¿Y eso que genera? Que tienes que asumir mayor riesgo. Entonces, usualmente lo que estamos haciendo es para producir rentabilidades mayores, es asumir mayor riesgo, cuando tú podrías tener una rentabilidad mucho más sencilla. Entonces, en eso yo creo que es donde va el tema. Y quiero pues también poner algo, en estos días abrí, no sé por qué me pasa eso usualmente, abrí el libro Inquebrantable El de de, de Tony Robbins, que yo creo que muchos de ustedes lo han leído y si no, léanlo en el proceso de inversión. Y él en una página llega y nos dice que en el proceso de inversión tienes que tener en cuenta los impuestos, ¿cierto? Que uno no tener en cuenta los impuestos, y qué pena si alguien se siente aludido y no le gusta, pero pues incluso lo dice el gran Tony Robbins, es a festejar la rentabilidad bruta, es tener una gran capacidad de autoengaño. Y que hacerlo es simplemente como celebrar que uno hizo dieta, olvidándose que se comió unas donas, una hamburguesa y doble porción de papas. Lo dice Tony Robbins en su libro, me pareció bastante curioso y es como una conciencia. ¿Estamos invirtiendo para qué? Por hobby, algunos sí, pero la gran mayoría estamos invirtiendo ¿para qué? Para producir rentabilidad. Y la rentabilidad real es después de impuestos y comisiones. Perfecto. Yo creo que ahí acabas de mencionar algo importante y es que cuando ya uno empieza en ese mundo de las inversiones, lo último que mira usualmente es el tema de impuestos y es principalmente por el lado de renta. Lo miran es principalmente cuando pues ya le llega como la notificación de que tiene que declarar renta y ahí aparecen de pronto algunos ítems que la persona no tenía ni idea. Ahora, yo creo que vayamos nivelando a las personas un poquito de acuerdo a ciertos perfiles de riesgo, ¿sí? Entonces sabemos que usualmente tenemos tres perfiles de riesgo, las personas de riesgo conservador, moderado y agresivo. Una persona de perfil conservador usualmente invierte en ¿qué? Cuentas de ahorro de alta rentabilidad, CDTs y por ahí un fondo de inversión colectiva o fiducuenta de bajo riesgo. A una persona conservadora, ¿qué recomendaciones le darías, por ejemplo, en esos productos que usualmente la persona invertiría para manejar sus impuestos? Listo. Hay una persona conservadora. Le diría, primero, que lo primero que, como es conservadora, y para todos, pero sobre todo conservadora, lo primero que tiene que hacer es cuidar su patrimonio. De nada sirve un mega proceso de inversión si no se ha puesto a pensar qué pasa con su sucesión o qué pasa Perfecto. con su relación de pareja y si de la persona o de sus hijos. O que, por ejemplo, sí está invirtiendo como conservador, pero los activos están a nombre de uno de los hijos que tiene una relación de pareja. Uy, Entonces, lo primero es pensar en la gestión del patrimonio, que no la olvidamos. Miren, ustedes pueden poner el portafolio de inversión más estratégico, bonito, diversificado, con las menores comisiones. Pero si esos temas que son la pata de la mesa no están bien puestos, así se hace el portafolio mejor puesto, se te va a caer. Entonces, lo primero que yo le diría es, pónganse a pensar qué pasa con su ingreso, con su sucesión y la de las personas que pueden tener incidencia en su patrimonio, con las relaciones de pareja, con las enfermedades. Me enfermé y qué hacen con mi patrimonio y con los impuestos. Ahora, si se trata de un tema impositivo, yo les diría, primero,
no dejen de usar las rentas exentas de su salario con cuentas AFC y el fondo de pensión voluntaria. Ujú. Muy importante, el fondo de pensión voluntaria como mecanismo para completar rentas exentas me parece fenomenal. Uno puede tener un límite de rentas exentas que es el 40% del ingreso o más o menos 1.340 VTs, que eso son como 50, como 60 millones de pesos este año. Pero cuando vemos las declaraciones de renta de las personas, usualmente no han copado esa renta exenta. Cópenla. Antes del 31 de diciembre, 31 de diciembre es muy tarde. Del 30 de noviembre, pregúntense, ¿cómo están mis rentas exentas este año? Hablen con su contador y si tienen espacio, manden platica a la cuenta FC si están pagando el crédito hipotecario o si no, al fondo de pensión voluntario. Ese es el mejor ahorro porque te estás ahorrando un porcentaje de impuestos de lo que aportas al fondo de pensiones. Segundo punto, elijan productos de renta fija que tengan derecho al beneficio tributario del componente inflacionario. ¿Eso qué es? Que un porcentaje de los rendimientos es inflación y por ser inflación, ¿qué pasa? No paga impuesto de renta. Un ejemplo, el año 2024 fue el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuve 100 pesos de rentabilidad, 50 son inflación para efectos tributarios y 50 que son ingresos y solo pago impuestos sobre la mitad. Han habido años del 100%. Entonces, esto es muy importante. Si el producto de inversión no tiene esta ventaja del componente inflacionario o no tiene los beneficios tributarios de los fondos de pensión voluntaria, yo creería que miren con mucho recelo ese producto de inversión, salvo que les dé una rentabilidad enorme, pues que compense. Pero seguramente si da una rentabilidad mayor que les va a generar, mayor riesgo. Entonces yo creo que eso es lo que le diría a una persona que está en renta fija, en renta fija. No se dejen deslumbrar de rentabilidades altas si no han mirado los impuestos, porque posiblemente es una rentabilidad más alta, pero ¿qué termina pasando? No tiene el beneficio tributario de un CDT y que termina uno con una rentabilidad muy similar y con un riesgo mucho más alto en el proceso de inversión. Entonces, para recapitular, cierren el año con rentas exentas a tope. Para eso, fondos de pensión voluntaria o cuentas AFC. Y segundo, siempre el vehículo de inversión en el cual ustedes inviertan en su conservadurismo que tenga el beneficio tributario del componente inflacionario. Audífonos al tiempo. La cuenta AFC lo tiene, perdón, sí, la cuenta AFC lo tiene, pero sobre todo lo tiene la cuenta de alto rendimiento en un banco vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, los CDTs, también lo tiene el Fondo de Inversión Colectiva que invierte en renta fija. Entonces miren que tienen vehículos para invertir con beneficio tributario. Súper bueno porque entonces aquí las personas ya empiezan a manejar una estrategia, ¿sí? Porque algo que tenemos que identificar es que en las inversiones necesitamos tener estrategias, ¿sí? Y dentro de las estrategias que ustedes tienen que hacer es cómo optimizo el tema de los impuestos. Ojo, y aquí en ningún momento vamos a hablar de evasión. Estamos hablando de optimización de impuestos, ¿sí? ¿Cómo podemos optimizar utilizando los beneficios tributarios que tenemos como ciudadanos colombianos o en el país que ustedes se encuentren? Listo, Andrés, ya miramos un poquito el conservador y aquí ya las personas están empezando a preguntar como productos y eso. Ahí diste una información muy clara, que es, por ejemplo, cuentas de ahorro de alta rentabilidad. La hemos mencionado un montón aquí en este canal o simplemente pásense ahorita y buscan alguno de los últimos videos. El video de la semana pasada hablé de las 10 más grandes que hay ahorita en Colombia para que después lo vean. Hablaste de los CDTs y hablaste de las cuentas que invierten en productos de renta fija. Entonces, eso es bien importante porque ahí obtenemos un beneficio que muchas personas desconocen. Ahora vayámonos en un perfil un poco más moderado, donde su proporción de renta fija es más baja y ya empieza a invertir más en renta variable. Invierte casi siempre ya en un fondo de inversión colectiva moderado, ya empieza a invertir acciones principalmente locales y de pronto por ahí en algo, en algunos otros productos, como pudiera llegar a ser finca raíz, ¿sí? Para estas personas, ¿qué le recomendarías ahora para ir optimizando ese tema tributario? Listo. Yo creo que para estas personas, yo creo que es muy importante entrar en algo que muchas veces no se habla. Y yo lo primero que diría es, lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestra tarifa de progresiva de tributación. Una persona natural, como estábamos hablando para personas naturales residentes fiscales en Colombia, en la mayoría de sus ingresos tributa ¿por qué? Por una escalera.
una escalera que en la medida que nuestro ingreso vaya subiendo, vamos a tener una mayor tributación. Las escalas, los rangos de tributación son el 0, el 19, el 28, 33, 35, 37 y 39. Si yo no sé esto, yo no sé cómo estoy generando rentas. Imagínate uno no saber esto y que su tarifa de tributación sea el 35 o 37%. Eso quiere decir que más de una tercera parte de los rendimientos, o sea, uno está pensando en que va a recibir el 10% de rentabilidad, y una tercera parte de rentabilidad se le va a ir en impuestos. Entonces yo creo que lo primero es entender cuál es esa tarifa de tributación. Vamos a coger el ejemplo de esta copa. Si yo en esta copa lo que hago es tener hasta acá, digamos que puedo estar en el 28. Y si mi salario me lleva al 28 y yo le echo un poquitico más, pues ya lo que tenga de rentas por encima va a ir al 33, 35% de tributación. Entonces lo primero que yo debería hacer es precisamente eso, saber cuál es mi tarifa de tributación. A esa tarifa de tributación general del 0 al 39, ¿qué ingresos están expuestos? Están expuestos los salariales, están expuestos los honorarios, los arrendamientos, están también expuestos los dividendos nacionales, están expuestos los ingresos, por ejemplo, de rentas de capital, casi todos. Entonces, ¿qué termina pasando? Si yo no sé eso, no sé cuánto estoy tributando. ¿Esto será que es difícil de conocer? Miren, ustedes se lo preguntan a su contador y su contador está en capacidad de dárselos en 10 minutos. De pronto, si tienen algún cambio durante este año, tiene que mirar algunas cosas, se demora una hora, pero no se va a demorar más y le va a cambiar la noción de ustedes en qué invierten. Siguiente punto que yo creo que cambia la noción completa de cuando alguien invierte, y es, ¿ustedes qué opinan? Y de pronto podríamos hacer la pregunta en el chat. ¿Las rentas pasivas son necesarias? ¿Las rentas pasivas son necesarias? ¿Rentas pasivas valen la pena o no valen la pena? ¿Qué dicen ustedes? Más que valgan la pena o no, ¿son necesarias? Ah, ok. ¿Son necesarias las rentas? Son necesarias. Y hay aquí un tema que yo quisiera ver. ¿Qué opina la gente? Listo, les estoy poniendo aquí la pregunta. ¿Ustedes creen que las rentas pasivas son necesarias? Aquí está diciendo que sí. Inmediatamente que sí. Mientras preguntan, me voy a bajar y me voy a volver a subir, que tengo un problema con mi audífono. Listo, no te preocupes. Bueno, mientras aquí Andrés vuelve, voy resumiendo algo importante que quiero que ustedes tengan presente. ¿Listo? Y es, siempre debemos tener presente los impuestos al momento de tomar cualquier decisión de inversión. ¿Listo? Andrés lo mencionó muy bien. Y es, fíjense, por ejemplo, en un perfil conservador de un producto tan básico como puede llegar a ser un CDT, una cuenta de ahorros de alta rentabilidad, puede traer unos beneficios que no lo pueden o que ustedes no lo tienen en referencia. ¿Listo? Y ahora estamos hablando un poco más sobre unos perfiles ya con un nivel de pronto tanto patrimonial como de conocimiento, como de productos financieros un poco ya diferentes. O sea, aquí los quiero llevar por diferentes posibilidades, tanto el que hasta ahora está arrancando como el que ya lleva un nivel más alto. ¿Listo? Y estamos preguntando que si las rentas pasivas son necesarias. Aquí ya nos dicen que sí, ¿sí? Aquí obviamente nos están preguntando, Andrés, de pronto para un término tributario, si una renta pasiva sería igual a un ingreso pasivo, ¿cuál sería como tu respuesta? Ingreso pasivo. Listo. Puede ser igual, renta pasiva o ingreso pasivo es necesario. Listo. ¿Creen que un ingreso pasivo sería necesario? ¿Qué me dicen ustedes? Aquí la gente dice que sí. Aquí en Instagram. Sí, general. Que sí que lo son, que sí, porque permite combatir inflación. Por ejemplo, nos están respondiendo en Instagram. También nos dicen que sí, que sí, que sí, que sí. En general vemos como que sí, aquí sí, entonces sí. Sí. Sí, ahora les voy a dar mi opinión. Les voy a dar mi opinión. Mi opinión es que lo necesario es que nuestro portafolio crezca. Lo necesario es que nosotros tengamos más activos. La renta pasiva no es necesaria. La renta pasiva es que una elección. Yo elijo si quiero tener o no rentas pasivas. Y la elección de rentas pasivas tiene como consecuencia que hay que pagar usualmente impuestos. Pagar impuestos y seguridad social. Entonces, lo primero que yo le diría a las personas es que el primer elemento de planeación tributaria es la elección si yo quiero tener rentas pasivas o no.
Les voy a poner un ejemplo con Andrés Mauricio, con Andrés Mauricio Durán. Andrés Mauricio Durán decide no tener rentas pasivas. Decide, por ejemplo, tener ETFs acumulativos, que solo hasta el momento de la venta genera el ingreso. Pero ¿será que el ETF no se va valorizando? Claro, se va valorizando en la medida que, por ejemplo, un ETF que invierte en las 500 acciones de Estados Unidos vaya valorizándose. ¿Será que invierta Andrés Mauricio en fondos de inversión colectiva? Que los fondos de inversión colectiva, hasta que yo no retire del fondo, elección de retiro, no me genera un ingreso. Y por el otro lado, también pasa algo conmigo y es que también me gusta el fondo de pensión voluntaria. ¿Por qué? Porque hasta que no retire, no me genera un ingreso. Entonces, miren que si nosotros cambiamos la noción de que la renta pasiva no es necesaria, sino es una elección y que lo que nosotros tenemos que hacer es buscar el crecimiento del patrimonio, tenemos el primer elemento de planeación fiscal. ¿Y cuál es el primer elemento de planeación fiscal? Saber si queremos generar rentas o no. Les pongo un ejemplo. Una persona que está en el, digamos, 28% de impuesto de renta. ¿Será que le preocupa mucho el impuesto? De pronto le preocupa, ¿cierto? Y dice, sí, claro, me preocupa. Pero ahora hagamos algo diferente. Ay, se me pegó mucho. Le tocó ya mucho impuesto. La persona ahora está en el 37%. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que esta persona que está en el 37% quiere generar más rentas pasivas? No, claramente ¿Más no. ingresos pasivos? Ya le toca el 37%. ¿Será que quiere? No. Entonces, yo quiero dar estos dos primeros puntos de la charla, que me regó toda el agua encima, en los dos primeros puntos de la charla, y es que primero, tenemos que saber cuál es nuestra tarifa progresiva y marginal. Un buen inversionista sabe cuál es su tarifa progresiva y marginal, ¿cierto? Es como invertir sin saber cuál es la tajada que se le lleva al Estado. Entonces, mi primer consejo es, vayan y pregúntenle a su contador cuál es su tarifa progresiva y marginal. O cojan su declaración de renta y traten de entender y hacer la división más o menos de cuál es la tarifa progresiva y marginal. Primer punto. Eso, yo cómo lo hago y cómo lo explico, más o menos cojan los ingresos que son necesarios, que ustedes no van a quitar, que son el salario, de pronto unos arrendamientos o algo que tengan y lo toman como base. Y de ahí para arriba tributan todas sus inversiones. Y segundo, cuando sepan eso, pregúntense, ¿es eficiente para mí en este momento de mi vida con el ingreso que tengo hoy generar rentas pasivas? Y esa es la segunda fase de la tributación. ¿Por qué? Porque la elección me permite invertir de manera distinta. Yo, por ejemplo, puedo invertir en acciones de dos formas. Puedo comprar directamente Apple y Berkshire y Pfizer, o puedo coger y más bien comprar un ETF que invierte en ellas, que es acumulativo. Si yo tengo las acciones, ¿qué termina pasando? Me van pagando dividendos y los dividendos me van pagando y van pagando un impuesto. Por el otro lado, yo tengo el ETF y si lo tengo acumulativo, por ejemplo, uno que invierte en acciones de Estados Unidos, CSPX, ¿qué SPX. termina pasando? Lo difiero en el tiempo y solo hasta el momento de la venta me genera el ingreso. Entonces, miren que aquí en esta primera elección, cuando me genera el ingreso, está el secreto de comenzar a invertir con sentido tributario. Por ejemplo, una persona que está al 39%, les dice, ¿será que me conviene generarme CDTs y CDTs y CDTs? Es algo que tiene que pensar. De pronto sí, de pronto no, de pronto mejor me voy a un fondo o al fondo de pensión voluntaria para tener en otro vehículo los títulos y no estar generándome cargas tributarias permanentes. Eso es una elección de cada persona. Entonces, por eso la pregunta y por eso mi respuesta es, las rentas pasivas no son necesarias, sino son una elección. Elección que tiene paso por la caja registradora tributaria. Y ahí es donde comenzamos a cambiar el chip al momento de invertir. Y por eso es el eslogan de mi empresa, ¿cuál es? Quien entiende sus impuestos, invierte diferente. Diferente. Creo que Andrés, ahí mencionaste algo muy importante que las personas obviamente desconocen y es la importancia de entender cuando nosotros pagamos impuestos en las inversiones de todo tipo. Aquí nos están preguntando qué ejemplos de rentas pasivas, por ejemplo, lo que está mencionando Andrés, inviertes en una acción y la acción paga dividendos, cualquiera, ¿sí? Ecopetrol, Bancolombia, Apple, Microsoft, Coca-Cola, ¿sí? Por mencionar algunas nacionales e internacionales. Estas acciones te pagan un dividendo con cierta frecuencia, ya sea mensual, trimestral, semestral o anual, ¿listo? Eso se genera un ingreso pasivo y al generarse ese ingreso,
dependiendo de las condiciones, tiene unas obligaciones tributarias. ¿Listo? Es un ejemplo, un ingreso pasivo. Otro puede ser a través de cuando inviertes en un CDT, pues el CDT te puede pagar rentabilidades mensuales. Interés. Ahí ya vas a ganar, ahí es un ingreso pasivo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos como referencia. Ahora, vayámonos a alguien ya que tiene un portafolio más grande. Entonces ya empieza a invertir en otro tipo de productos. Entonces ya tiene ETFs, tiene de pronto inversiones en monedas, en criptoactivos, ya invierte en finca raíz, ya de una forma más fuerte y unas inversiones fuertes en bolsa nacional e internacional. Para este tipo de personas, ¿qué le recomendarías? Mira, y yo creo que va exactamente a lo mismo entre los dos, sobre todo entre todos. Y es, primero, entiendan de verdad dónde está su tarifa progresiva. Y esa tarifa progresiva les va a marcar su necesidad frente a la tributación. Primera opción, lo que les dije, de saber si necesitan y es conveniente hoy en su momento de su vida generarse rentas pasivas, ingresos pasivos, y eso se lo demarca cuál es su impuesto. Si su tarifa progresiva es el 19%, no me preocupa, pues vaya y venga. Pero si estamos hablando de un 37, 38, 9%, es otro cuento. Segundo, beneficios tributarios. Si yo estoy invirtiendo, aprovechar los beneficios tributarios que tengo a mi disposición. Son en principio tres beneficios tributarios. Primer beneficio tributario, ya se los mencioné, el de los CDTs, el de las cuentas de alto rendimiento, el de los fondos de inversión colectiva de renta fija, que se llama componente inflacionario. En el 2024 fue el 50%, o sea, me reducía el 50% el impuesto en el 2024. ¿Quién no quiere pagar el 50% de impuesto menos? Entonces, eso tenerlo en cuenta en la elección de la inversión. Segundo, beneficio tributario, utilidad en venta de acciones inscritas en una bolsa colombiana. Si yo vendo acciones inscritas en una bolsa colombiana, no pago impuestos al momento de generar una utilidad en la venta. Eso es un beneficio monumental. O sea, yo compré Ecopetrol y vendí y me generé una ganancia. No pago impuestos sobre esa ganancia, por ejemplo. Entonces eso es importantísimo tanto para el mediano, para el moderado como el agresivo. Otro beneficio tributario es, por ejemplo, otro ejemplo es los ETFs o acciones en el mercado global colombiano. La gran mayoría de ETFs que están inscritos en el mercado global colombiano te dan ese beneficio tributario también, que la utilidad en esa inversión al momento de vender no es grabada. Entonces es un beneficio tributario monumental. Entonces, por ejemplo, compraste la acción de Apple en el mercado global colombiano, la vendiste y generaste una utilidad, no pagas impuesto de renta sobre esa utilidad. O tienes el ETF, CSPX, por ejemplo, que invierte en las 500 acciones más importantes, de mayor capitalización en el mercado de Estados Unidos, vendes y no tienes impuesto de renta. Entonces, eso es una ventaja y me parece importantísimo y sobre todo para que completemos rentas exentas y después aprovechemos beneficios de inversión con interés compuesto, fondos de pensión voluntaria. Al salir del fondo de pensión voluntaria, si cumplimos ciertas condiciones, las rentabilidades que generemos son rentas exentas. Es también muy importante considerar los fondos de pensión voluntaria, sobre todo cuando podemos entrar con beneficio tributario. Entonces hay tres beneficios tributarios. Primero, buscar si queremos generar ingresos o no, y eso lo logramos con productos que ayuden a demorar, un fondo de inversión colectiva, ETF, acumulativo, acciones que no paguen dividendos, fondo de pensión voluntaria, seguros de inversión, o si no, los beneficios tributarios. Y así generamos eficiencias fiscales al momento de invertir. Y el cuarto es si yo tengo activos fijos, o sea, activos que no son mi inventario porque no me dedico a comprarlos y venderlos en mi negocio, y los tengo por más de 2 años, al momento de venderlos es lo que se llama una ganancia ocasional y la tarifa ya no es el 37% de esa persona que tributa altísimo, sino el 15%. Otra ventaja tributaria que tenemos que buscar. Entonces miren que les doy 5. Elegir el momento de tributación, el momento más adecuado en su vida. Segundo, utilizar el componente inflacionario para las inversiones, sobre todo en renta fija. Tercero, la utilidad en venta de acciones como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Fondos de pensión voluntaria. Y quinta, el ganancia ocasional cuando tienen la venta de activos fijos poseídos por más de 2 años. Se los pongo un ejemplo. Una casa. Compraron un inmueble. Si ustedes venden el inmueble antes de los 2 años, ¿sobre qué tributan? Sobre su tarifa progresiva y marginal. Y si es el personaje que está al 35%, la utilidad que generaron, ¿cómo va a estar tributada? Al 35%.
Ahora, si ustedes venden ese activo fijo después de 2 años, ¿cuál es la tributación? El 15. 15%. Entonces, mire, ya no es el 35, sino el 15. ¿No será que esto es estratégico al momento de invertir? ¿No será que es más Top. importante, que es más importante si lo vendí 10 pesos, 10 pesos más caro, más barato? No, es estratégico. ¿Y esto cómo lo tengo que hacer? Desde el momento de comenzar a invertir. Si ustedes compran un ETF en el exterior y lo tienen ahí durante un tiempo, ¿no será que es estratégico saber que después de los 2 años puede haber una diferencia en la tributación? Sustancial. Y estas son las cosas que me parece importante que la gente conozca, porque primero, tienen la noción de que tienen que generar rentas pasivas para invertir o ingresos pasivos y no se necesitan. Yo puedo tener un portafolio que no me genere ni un solo ingreso para pagar impuestos por ahora, si en el futuro, usando los vehículos adecuados. Entonces, por ejemplo, yo no invierto directamente en acciones. ¿Yo qué hago? Yo lo hago a través de ETFs y elijo el momento en que los vendo adecuadamente de acuerdo con mi tributación. Segundo, usar beneficios tributarios. Entonces, no, ya sea en la acción o en el ETF, tengo el beneficio tributario que al momento de vender, la utilidad no es grabada. Pero el dividendo sí sería altamente grabado, entonces lo tengo en un ETF acumulativo que no me genera el ingreso a mí, por ejemplo. Y tercero, si quisiera y comprar algo en el exterior y trato de venderlo después de los 2 años, siendo un activo fijo para generarme qué, no una renta ordinaria, sino una ganancia ocasional. Entonces, esto es algo que es muy importante porque ese es el triángulo, en mi opinión, de la planeación tributaria. Saber cuándo genera un ingreso. Segundo, usar los beneficios tributarios. Y tercero, entender mi tarifa. Si yo entiendo esos tres, les va a cambiar la vida. Entonces ustedes dirán, Andrés me está hablando chino, pero les he dicho 6 cosas. Les he dicho 7 cosas. Entiendan su tarifa, sepan cuándo, de acuerdo con ese entendimiento, les conviene generar el impuesto, aprovechen los 3 beneficios tributarios y usen las ganancias ocasionales. 6 temitas. Si ustedes comienzan a próxima inversión, a analizar esos 6 temas, miren, sencillo, poco a poco, como todo en la vida, porque uno no ha aprendido. Como todo en la vida, vamos cambiando el chip tributario para invertir con sentido tributario. Oh, súper, Andrés. Yo creo que aquí la gente que está conectada, tenemos ya más de 200 personas aquí conectadas entre todas las redes. Es increíble. Estamos dando aquí una asesoría gratuita tributaria impresionante a las personas para que aprendan a invertir, porque tú lo mencionas muy bien, quien sabe sus impuestos empieza a organizar mejor sus inversiones. Aquí quiero, porque sé que dentro de la comunidad hay mucha gente que habla del tema del trading. Quiero hacer una discusión desde el enfoque de impuestos. ¿Sí? Una persona que se dedica al trading, a hacer ganancia todos los días, suponiendo que gana, ¿sí? Versus alguien que hace una inversión de largo plazo y cómo pudieran llegar a afectar a uno o el otro su estrategia de impuestos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchaste? Sí, no, no te ¿Me escuché, es escuchas? que los audífonos no están funcionando muy bien el día de hoy. Se van como Tranquilo, no te- perdiendo. Entonces, si quieres, ¿me puedes repetir, por favor? Claro, te estaba diciendo, hay una estrategia y hay un mundo en las inversiones muy grande que es el tema del trading, ganar, comprar y vender rápido en un mismo día, gano plata, ¿sí? O en un corto tiempo, versus una estrategia ya más de largo plazo, ¿sí? Como compro DCA todos los meses para ir acumulando capital, patrimonio en el largo plazo. ¿Qué efecto podría tener para una persona que hace trading impositivamente versus una persona que hace inversiones de largo plazo? Yo creo que, y yo lo digo permanentemente en las diferentes exposiciones, clases, cursos que digo, y es que la tributación depende de tu estilo de inversionista. Por eso creo que las personas deberían ser mucho más conscientes de que como invierten, tributan. Como invierten, tributan. Es así como en el futbolista. Como entrena, juega el partido de fútbol. Uh -huh. Como invierten, tributan. Si tú estás en una inversión de largo plazo, compras el ETF, haces el DCA, lo tienes ahí, no estás vendiendo todo el tiempo, pues tu paso por caja registradora tributaria, ¿cuándo es? Cuando generas un ingreso, ¿cierto? Ya sea porque el ETF te hizo una distribución, porque es un ETF distributivo y te paga un dividendo o un rendimiento, o porque
vendiste el ETF. Y serán unos momentos muy específicos de la vida. En ese sentido, creo que ahí mi sugerencia, y sin que sea una recomendación de inversión, una sugerencia es, échenle un ojito más bien a los ETFs acumulativos. ¿Por qué? Porque es que cuando un ETF distribuye, tienes que pasar por caja tributaria registradora y te hace perder el efecto en gran parte del interés compuesto al momento de invertir. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para el interés compuesto que tú reinviertas 185 a que reinviertas 65 o 60. Reinviertes menos y el interés compuesto en el tiempo es menos. Entonces, por eso es muy importante ver lo de los ETFs acumulativos. Segundo, creo que en el trading ya estás en otro cuento. Y en el trading estás generando ingresos recurrentes. Y como estás generando ingresos recurrentes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber cuál es tu tarifa, primero. Y segundo, ver si tienes algún beneficio tributario aplicable. Y entender que tu negocio real es después de impuestos. Si tú estás midiendo y tomando tu decisión de inversión y estás haciendo el benchmark y comparándote contra un referente antes de impuestos, creo que estamos llegando a lo que nos decía el gran Tony Robbins, ¿cierto? Entendamos que esto es después de impuestos, después de comisiones, después de pagar nuestra seguridad social. Y ahí podemos comparar nuestro desempeño. Yo creo que eso nos daría un escenario de cómo estamos siendo, si la eficiencia que estamos logrando para poder hacerlo de la mejor forma. Y en el trading y en cualquier actividad de inversión, si estamos llegando a los $60,000 de inversión en Estados Unidos, bandera roja. Comenzamos a sufrir de impuesto a las herencias de Estados Unidos y tenemos que comenzar a buscar alternativas. Pero eso es para el que tiene $60,000. No, es que yo tengo $10,000 y estoy invirtiendo $10,000 en mi cuenta a través de cualquier broker, Happy, a través de ChartSwap, a través de Interactive Broker. Todavía no se preocupe. Está $10,000. Pero ya cuando estás en 50,000, 60,000, tienes que meterte en la cabeza que tu problema ahora es que si te llega a pasar algo, tus herederos se van a quedar con un problemón de impuesto a las herencias y tienes que comenzar a mirar cómo inviertes y ahí cambia totalmente el panorama de inversión, que eso es un tema que podemos mirar más adelante. Pero entonces lo que yo les diría es, y se los digo con toda respeto para los que les gusta el trading, si ustedes no tienen la necesidad de estar en esa caja registradora permanente tributaria y pueden estar en el largo plazo, le están haciendo un favor monumental a su contador y a su declaración de renta. Entonces, mírenlo bien. Y también mírenlo. El resultado es después de impuestos. Si ustedes se comparan y miran después de impuestos y no son tan rentables como esperan, yo creo que ahí vale la pena tomar una decisión si sigo dedicando mi tiempo, que ese tiempo también debería ser parte del ejercicio, para ver si quiero seguir haciendo. Porque al final del día, ¿para qué estamos? Para lograr rentabilidad. ¿Y para qué estamos aquí, Brian y Andrés Mauricio Durán? Para ayudarlos a mirar que ustedes sean lo más eficientes posibles en su proceso de inversión. Así es. Yo creo que Andrés, ahí mencionaste cosas demasiado importantes y es que las personas, independientemente del modelo que ustedes quieran llegar a tomar, independientemente de los productos que quieran, deben revisar la estrategia tributaria para sacarle el máximo provecho, ¿sí? Aquí Andrés mencionó un montón de ideas y estrategias que pueden llegar a tener ustedes. Aquí, obviamente, también él mencionó sobre los ETFs acumulativos para responderle a las personas que me están preguntando sobre eso. Lo pueden hacer desde dos formas. Una opción es TRI. TRI tiene ETFs acumulativos. Simplemente una información. Ahorita, antes de este en vivo, publicamos una guía paso a paso de cómo invertir en TRI. Pásense y se la ven porque ahí yo explico también el tema de los ETFs y cómo invertir en ellos y cómo utilizar TRI como una herramienta de optimización tributaria para Colombia, los que están en Colombia y que quieren invertir desde Colombia en ETFs. Y la segunda es XTB, pueden hacerlo a través de XTB, donde también lo pueden llegar a hacer. Ahí también tengo algunos videos donde explico cómo funciona esta plataforma y en las próximas semanas estaré haciendo una guía paso a paso para explicarles un poquito más sobre eso. Sé que Andrés también tiene un montón de videos donde explica el tema de los ETFs acumulativos. Si quisieran una charla ya más específica, nos escriben y miramos algo más al respecto. ¿Listo? Claro, la idea es traerles información. Si ustedes tienen preguntas, si algo no les queda claro, aquí Brian y yo no estamos para simplemente cumplir
y traerles una información, sino para que de verdad ustedes entiendan y para que ustedes de verdad les saquen jugo. Todas las preguntas que tengan, yo soy feliz respondiendo. Entonces, soy feliz respondiendo y ahí estamos para ustedes. Andrés, yo creo que algo importante de las personas es este tema y me lo estuvieron preguntando. Yo hice una sesión como de preguntas previas para que las personas me respondieran, me hicieran preguntas y hubo una que preguntaba mucho y es el tema famoso de si tengo que pagar para fiscales, salud y pensión por mis inversiones, por lo que yo reciba justamente por ganancias, por rentas pasivas o por una ganancia ocasional o por lo que sea. ¿Eso es verdad o no? Tú que eres el experto. Es verdad y lastimosamente parte de lo que yo ayudo es a las personas a responder sus requerimientos ante la UGPP, que es la entidad que se encarga de fiscalizar este tipo de temas. Y hemos recibido ya varios requerimientos de personas que no han pagado los aportes a seguridad social producto de sus rentas pasivas, dividendos, arrendamientos, intereses, y pues han tenido que comenzar a cumplir o los han sancionado. Entonces, digamos que esto es importante para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hay que saber? Hay que saber varios temas. Primero, que el aporte como independiente es diferente del aporte como dependiente. Si yo soy empleado y recibo rentas como independiente, igual tengo que hacer aporte como independiente. No es que el hecho de que sea empleado me borra la situación que reciba rentas como independiente para hacer el aporte. Lo segundo es que el límite total de aportes a seguridad social de una persona, incluyendo dependiente e independiente, son 25 salarios mínimos. Más o menos unos 32 millones de pesos, creo que son, en este año, 32 millones de pesos. Entonces, hasta ese es el tope de IBES, de ingreso base de cotización para aportar. Lo tercero, no es que yo aporte si recibo más de un salario mínimo en un CDT o en dividendos. Yo aporto si mis ingresos como independiente, mis ingresos netos, superan un salario mínimo en su conjunto, en su globo. Entonces, ingresos como honorarios, porque tengo un contrato de prestación de servicios, porque recibo dividendos, arrendamientos, rentas pasivas o tengo un negocio. Si todos los ingresos netos sumados superan un salario mínimo, debo aportar. Entonces, digamos que lo que tenemos que ser es conscientes. Y miren que vamos otra vez a lo mismo de lo que comenzamos hoy, Brian, y es, ¿las rentas pasivas son necesarias? ¿Los ingresos pasivos son necesarios? Yo creo que hoy cada vez más me doy cuenta, cuando miro todas estas obligaciones que tenemos, que los ingresos pasivos no son necesarios, son mi elección. Y si elijo tener ingresos pasivos, ¿qué estoy eligiendo? El efecto de la imposición y el efecto de la seguridad social. Y puedo más bien irme a productos acumulativos que me ayudan a elegir el momento en el cual yo genero mi tributación. De ahí en adelante, entonces yo tengo todo un análisis mensual, porque esto es mensual, de cuáles fueron los ingresos que generé como independiente, ingresos netos, cuál es mi base de cotización y aporte. Y lo tengo que hacer todos los meses. Entonces la gran pregunta que yo le tengo a las personas es, ¿cuál es su estilo de inversionista de cara a tu tributación? ¿Cómo se quiere parar? ¿Cierto? Hay personas que deciden, no, yo me quiero parar teniendo en cuenta esto con un CDT, por ejemplo. Y hay personas que dicen, yo no quiero tener en cuenta esto. Yo no quiero estar expuesto permanentemente a esto y eligen ¿qué? Un fondo de pensión voluntaria o eligen el ETF acumulativo o eligen un seguro. Entonces miren que el tema de seguridad social, como el tema de las inversiones, depende de el estilo de inversionista y yo cuándo quiero generar mis ingresos. Muy bien, Andrés. Creo que esa pregunta siempre me la habían hecho y yo, pues, decía, tengo que mostrarla en vivo porque sabía que es un tema que a muchas personas les genera muchas dudas e inquietudes al respecto. Bueno, yo creo que algo para que también la gente pues lo tenga presente es, Andrés, ¿dónde te pueden encontrar a ti? ¿Sí? Porque pues aquí la idea es que si alguien tiene un caso particular, pues te pueda contactar a ti, cuáles son tus redes para que los que quieran empezar a buscarte y seguirte, obviamente lo puedan llegar a hacer. Claro, mira, en un espacio como hoy, obviamente damos temas muy generales porque lo que buscamos es abrir la mente sobre la importancia de la tributación, de la gestión patrimonial en los impuestos. A través de nuestras redes, que son Duran Wealth, como está mi nombre escrito acá en la pantalla, nos pueden encontrar. Si alguien quiere mirar en LinkedIn, donde también publicamos información de este tema, soy Andrés Durán y me encuentran como Andrés Durán, lo puse así, nombre sencillo, para
sin tanta cosa para que me puedan encontrar fácilmente. Nosotros a través de las redes, por ejemplo en Instagram, pueden encontrar fácilmente en el perfil el Linktree, donde van a encontrar la información de todo el acceso a nuestras diferentes redes e incluso a nuestro WhatsApp, por si quieren escribirnos. Y nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas a tener en cuenta y entender este tipo de situaciones. Y también tratamos de llevar la dinámica del proceso de inversión a otro nivel, a otro entendimiento, de otra forma, porque creo que cuando alguien entiende sus impuestos, va a tender a invertir diferente. Entonces, por eso unos me dicen y me preguntan mucho, pero ¿por qué Andrés Durán habla de, por ejemplo, un fondo de inversión colectiva o un fondo de pensión voluntaria si tienen comisión? Son productos tributarios. Es que el hecho que me difiere, me demore el ingreso y yo no tenga que pagar permanentemente, sino hasta el momento que retire, pueden ser 10 años, o que eventualmente pueda retirar con beneficio tributario después de 10 años, me genera interés compuesto durante muchísimo tiempo. Entonces, por eso, la comisión, la recompensa, más que la recompensa, se la dan los impuestos. En los impuestos está el secreto, más que en la delegación también. Y yo creo que ahí es donde viene el secreto. Y hay otra frase que tenemos nosotros. Menos impuestos, más interés compuesto. Menos impuestos, más interés compuesto. Por lo que les expliqué, porque al final del día no es lo mismo si mi tributación es el 35%, invertir cada año 100 o invertir 65. Así es. El interés compuesto se dispara con 100 y no tanto con 65. Súper bien, Andrés. Yo creo que para que hay personas que pronto no tienen claro el concepto de interés compuesto, es ese efecto maravilloso de las inversiones de cuando tú inviertes empiezas a obtener una ganancia y si esa ganancia junto a ese capital se va reinvirtiendo, va generando un efecto de bola de nieve a tu favor porque tus inversiones van creciendo mucho más. Entonces, lo que trata de explicar Andrés es, mire, si su interés compuesto sufre por impuestos, pues obviamente esa ganancia no va a ser del mismo tamaño a que si usted administra mejor los impuestos, se puede llegar a potencializar mucho más ese efecto. Recuerden que el interés compuesto usted lo puede generar de diferentes formas en las inversiones, ¿sí? Con los dividendos, reinvirtiendo ganancias, ¿sí? Entonces, esta es como la estrategia que nos está mencionando él, es como póngale cuidado a los impuestos, porque es que así puede generar eso que todos queremos, ¿sí? En general, que es esa libertad financiera, para eso tenemos que invertir, ¿sí? Pero qué mejor si analizamos los impuestos, tal vez podemos llegar a ese camino de libertad financiera mucho más rápido, ¿sí? Independientemente del vehículo de inversión que ustedes vayan a usar, ¿sí? Aquí hemos hablado de CDTs, hemos hablado de acciones, hemos hablado de ETFs, hemos hablado de finca raíz, o sea, en cualquiera ustedes pueden llegar a invertir dependiendo su perfil de riesgo. Recuerden que ni Andrés ni yo aquí estamos haciendo recomendaciones de inversión, pero sí les estamos diciendo, péguenle ojo a lo que están haciendo y las decisiones que están tomando para que las hagan de una mejor forma. ¿Listo? Yo creo que esto es bien importante. Bueno, Andrés, yo Por creo que ejemplo, vamos... en la renta inmobiliaria, en las rentas inmobiliarias, lo tributario es fundamental. Primero lo que les dije, el momento de la venta del inmueble y que al momento de la venta la tributación sea lo mejor. Para eso que tengo que entender, si, por ejemplo, el costo, cómo construyo, cuánto estoy invirtiendo y si puedo actualizar el costo para el momento de la venta, porque al final la utilidad en la venta es la diferencia entre el precio y lo que me costó. Entonces, ¿cómo construyo el costo? No, es que hice una mejora. ¿Y qué pasó con esas mejoras? No, no pedí facturas. Entonces, ¿cómo va a soportar que hizo las mejoras para el costo? Y que después, entonces, ¿qué tiene? Mayor utilidad al momento de vender el inmueble, ser estratégicos. No, que tuve, primero eso. Segundo, el momento de venta. Si yo vendía al año y 11 meses, no es lo mismo que vender a los 2 años y un mes. No, me surgió una persona que me lo quiere comprar al año y 8 meses de tenencia. ¿Qué hago? Una promesa y lo escrituramos después de 2 años. Tener paciencia y mirar lo tributario al momento de hacer el negocio. Tercer punto en los inmuebles. Miren, ¿cómo se construye el impuesto? Determinando la utilidad en el negocio, que es el arrendamiento. ¿El ingreso cuál es? El arrendamiento. Y luego vienen las restas. Por ejemplo, los gastos que yo tuve. ¿En qué tengo que gastar? En impuesto predial, tengo que gastar en administraciones, tengo que gastar en algunas reparaciones de pronto, que las tomo como gasto. Tengo que hacer algunos gastos para limpieza, para venta, para mostrarlo, para todo.
Y si yo no guardo las facturas y no tengo esos soportes para llevarlos en el año para que me reduzcan el ingreso, complicadísimo. Y lo último, deuda. La deuda. Cuando yo tengo deuda para pagar un inmueble, primero, maximizo mi capital y puedo estar comprando no uno, sino dos de pronto. Y eso es utilizar recursos inteligentemente para invertir. Y segundo, como la deuda paga interés, ese interés en qué se convierte en gasto cuando yo estoy arrendando. Entonces me baja también los impuestos. Entonces miren cómo utilizar adecuadamente los impuestos en cualquier proceso de inversión es sumamente importante al momento de poder invertir. Entonces en inmuebles, entonces uno dice, no tengo ninguna ventaja tributaria porque la renta tenga alguna renta exenta. No, pero si yo entiendo el proceso, que tengo que saber cuál es mi costo, que al momento de vender tengo que ser estratégico, que tengo que mirar muy bien los gastos para no perder los gastos en el proceso y que la deuda la tengo que utilizar inteligentemente, la va a sacar del estadio. Y creo que por eso es que al final del día las rentas inmobiliarias terminan siendo tan interesantes al momento de generar riqueza, porque si se utilizan bien estos 4 aspectos, me ayuda a invertir muy bien con eficiencias tributarias muy interesantes. Me parece muy bueno eso que acabas de mencionar, porque fíjense la importancia de tener un acompañamiento en los temas tributarios para sacar el máximo provecho de las inversiones. Porque después las personas dicen, no, pero es que invertir no es rentable, invertir no vale la pena, pero ¿qué pasa si de pronto lo empezamos a hacer de una forma mucho más estratégica y mucho más inteligente con el tema de los impuestos? Entonces creo que aquí tienes algo bien, bien relevante en todo esto. ¿Hay preguntas? Sí, creo que hay varias preguntas por acá. Bueno, por acá Jimmy nos pregunta que cómo se puede manejar los temas con la UGPP. Yo creo que lo primero frente al manejo de los temas de la UGPP es ser uno muy consciente de qué es lo que está haciendo y por qué quiere hacer las cosas. ¿Cuál es mi estilo de inversionista? ¿Cierto? No, mi estilo de inversionista es generarme rentas pasivas permanentemente. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿qué nos sentamos? A establecer la estructura y la estrategia para cumplir con las obligaciones ante la UGPP. Otra persona dice, no, yo no necesito rentas pasivas. No sé por qué estoy metido en una dinámica de generarme rentas todos los meses. Entonces miramos un mecanismo a través del cual la generación de rentas pasivas sea estratégica en momentos muy indicados y muy específicos para generar momentos y diferentes formas de cumplir con las obligaciones. Entonces yo lo que digo acá es que la estrategia de atención de la UGPP, más bien, la estrategia de realizar aportes a seguridad social depende de qué? De mi estructura de inversionista. ¿Cómo yo me quiero asegurar el proceso de inversión? Y ahí yo lo que digo es que una persona que es consciente de sus aportes a seguridad social seguramente será consciente de cómo invierte. Y yo me iría por ese lado. Súper bien. Bueno, aquí nos están preguntando algo que habías comentado, pero como para resolver la pregunta, cuando los ETFs no son acumulativos, sino que uno reinvierte los dividendos, en este caso, pues, ¿cuáles serían como los impuestos que te pueden llegar a cobrar? Lo primero que yo diría es que existiendo los ETFs acumulativos, mi pregunta es, ¿y qué ventaja da el ETF distributivo? O sea, y para que la persona que tiene un ETF acumulativo se lo pregunte muy bien, ¿qué ventaja le da? Cuando uno tiene un ETF distributivo, pues esa distribución va a ser un ingreso. Y ese ingreso en la declaración de renta primero, pues va a ser o un dividendo o un ingreso que va a la tarifa progresiva y marginal. El dividendo, si es un dividendo de un ETF del exterior, usualmente va a estar grabado al 35%. Y la tarifa progresiva y marginal, en caso que sea otro tipo de ingreso, va a estar grabado a esa progresividad del 0 al 39. Entonces, mi pregunta es, ¿esa distribución del ETF en qué funciona? Ahora, es muy común la pregunta, no, es que yo cogí esos dividendos y los reinvertí inmediatamente en el broker. O en algunos brokers que está, y tú nos contabas hace unos días con un live fabuloso que tuviste, que hay unos brokers donde está la opción de que uno reinvierte. Dale como la orden de que se reinvierta y se reinvierte automáticamente en el broker. Ya se generó el ingreso. Y en Estados Unidos ya te practicaron el 30%, aquí en Colombia tienes que pagar el 5% adicional. Entonces la gran pregunta es, ¿qué ventaja da en el distributivo? Entonces la pregunta puede ser, no, es que yo como persona natural necesito eso para vivir. Buscamos una alternativa. Sigo preguntándome, ¿qué ventaja da desde el punto de vista impositivo el distributivo? Y segundo,
cuenta para tu aporte a seguridad social. En tu control de todas tus rentas pasivas para determinar si superas el salario mínimo, tienes que incluir esos dividendos en ese mes que se genera. Importante. Bueno, esto también ya lo habéis respondido, pero por si de pronto quieres como agregar algo adicional, que si los arriendos como ingresos tienen impuestos. Sí tienen impuestos sobre la renta depurada, por decirlo de alguna forma, del arrendamiento, tienes que pagar tu impuesto de renta, que es la tarifa del vaso, progresiva y marginal. Aquí ya la persona volvió al 28%. Y tienes que pagar tu tarifa progresiva y marginal. Ahora, ¿qué es lo importante en el proceso? Es entender cómo vas a utilizar los costos, los gastos y los intereses de la deuda como una forma estratégica para generarte riqueza a través del producto de la inversión en inmuebles. Súper bien. Bueno, por favor vayan poniendo las preguntas, dudas que tengan. Tenemos más de 200 personas conectadas aquí en el en vivo, entre las diferentes redes, Instagram, YouTube y Facebook. Para los que de pronto ingresaron hasta ahora, no se preocupen, el en vivo va a quedar aquí. También vamos a compartir ahorita las redes de Andrés para que lo puedan seguir, lo puedan hacer todas las consultas que ustedes quieran allí con él y su equipo. También pues la información adicional, recuerden, ahorita justamente el día de hoy publicamos un video en YouTube sobre el tema de TRI, que estaban preguntando sobre en qué plataformas pueden utilizar ustedes. Les subí un video paso a paso en TRI para que puedan hacerlo, cómo se compra, cómo se deposita, cómo se vende, todo absolutamente para que lo tengan allí. ¿Listo? También otra invitación, el 21 de mayo tenemos un evento, una masterclass masiva. Regístrense porque los cupos son limitados y es una sesión privada para que puedan empezar a mejorar mucho sobre sus finanzas personales, ¿vale? Andrés, ¿dónde te pueden encontrar a ti en redes? De nuevo, para que las personas que acaban de ingresar te encuentren. En mis redes estoy como Durán Wealth. Si quieres, puedes, porfa, quitar esa pregunta para que salga mi nombre. Entonces, en mis redes está Durán Wealth. Gracias. Como aparece acá en pantalla, Durán Wealth. Estamos tanto en X como en YouTube. Estamos en Instagram. Estamos en TikTok haciendo nuestros pinitos y estamos en LinkedIn. Y a través de todas las redes tratamos de poner el contenido para que ustedes puedan entender de una manera didáctica y sencilla los impuestos, de tal forma que pueda ser útil para ustedes. Tengan muy en cuenta que incluso tenemos algo muy, muy chévere, y es que creamos nuestro personaje ficticio. No sé si ya lo viste, Brian, que se llama Ramiro Plata, y estamos contándoles las desventuras y aventuras de Ramiro Plata en su proceso de riqueza y los impuestos. Entonces también Ramiro con su familia, ya tenemos tres posts de nuestra historia, de nuestra caricatura Ramiro Plata para todos ustedes. Súper, entonces ya saben, encuentran a Andrés como Durán Wealth en todas las redes prácticamente. Bueno, voy a responder un par de preguntitas más para cerrar. Bueno, gracias por este espacio. Bueno, la idea, por favor recuerden, suscríbanse al canal, Brian Roas, entrenador financiero, denle like y compartan el video para que podamos hacer una segunda versión aquí con Andrés. ¿Listo? Bueno, así como hay formas de generar eficiencia tributaria, ¿hay alguna recomendación para hacer más eficientes los pagos de seguridad social? Supongo que por los temas de ganancias. Claro. Lo primero y más importante de todo es entender yo cómo quiero invertir y si de verdad me quiero exponer a la seguridad social o quiero hacer un proceso de inversión más estratégico. Segundo, pregúntense, ¿necesito rentas pasivas? ¿De verdad las rentas pasivas, esa elección que estoy haciendo de rentas pasivas es buena para mí? ¿Y por qué se los digo? Porque hay muchos productos financieros que nosotros tomamos que generan rentas pasivas, pero que nosotros simplemente estamos generando esa renta pasiva, ¿cierto? Nos está llegando, pero nosotros estratégicamente no estamos decidiendo esa renta pasiva. Y puede haber productos análogos muy similares que no generan renta pasiva. Súper y bueno. Nosotros, por ejemplo, no, yo escuché que BO era un ETF sensacional y elijo BO, pero no me hago la pregunta si yo necesito BO distributivo, CSPX acumulativo. Segundo tema. Y tercero, ser muy conscientes de los ingresos que tenemos, hacer la lista de los ingresos que tenemos mes a mes. A partir de eso, saber qué podemos tomar como costos y gastos, y a partir de eso, saber cuál es nuestro ingreso neto y nuestra base de cotización. Cuando les hablo de esto, les hablo en chino. Entonces,
La gran pregunta que tengo es, ¿se quieren someter a eso? ¿O vamos a ser estratégicos en nuestro proceso de inversión? Para eso existen los productos acumulativos. Y cuando uno le dicen que tengo que pagar una comisión, a veces esa comisión es tan valiosa porque me quita de encima todo este tipo de situaciones que yo no quiero tener en el día a día, en el mes a mes. Súper bien. Bueno, vamos a responder por aquí las últimas preguntas. Y si hay una pregunta de cripto, creo que puede ser bien interesante porque sé que hay muchas personas que están metidas con el tema de cripto. Y es bueno, ¿cómo funcionan los impuestos de inversiones en criptomonedas? Como en cualquier otro activo. Entonces preguntémonos, ¿cómo puedo monetizar el cripto? Lo puedo monetizar en principio de 3 formas. Listo. ¿Me puedes enfocar esto? Listo. Tres formas. Lo puedo monetizar producto de la venta, ¿cierto? Lo puedo monetizar producto de... no, solo 2. Y lo puedo monetizar porque de pronto hago un staking, para que está en el mundo cripto sabe qué es. Staking es prestar mi liquidez a alguien y la persona que le presto mi liquidez me da una recompensa que en últimas es un rendimiento. ¿Qué termina pasando? Exactamente lo mismo que les hablé. Si ese Bitcoin yo lo vendo y no es un activo fijo poseído por más de 2 años, o el rendimiento, ¿a qué tarifa va? La utilidad. Al vaso, progresivo y marginal, 0,39%. Por el otro lado, si yo lo que hago es vender un activo fijo que poseo por más de 2 años, ¿cuál es la tarifa? El 15%. No, que cripto, no hay una ley que defina que los impuestos de cripto. No es que Colombia no tiene una ley para nada. Colombia simplemente tiene una ley que dice que si usted tiene un ingreso, tiene que pagar impuestos. Un ingreso que incremente su patrimonio, tiene que pagar impuestos. Segunda, no, es que nunca hay un reporte. Entonces, eso es como el que va en la autopista a 150 kilómetros por hora, ¿cierto? Y dicen, no, es que aquí nunca ha habido una cámara, entonces yo aprovecho y voy a 150. De pronto se va a encontrar el día que está la cámara o el policía y le va a poner la multa. La Cada uno. obligación es pagar impuestos. Ya, la decisión de no pagarlo es una decisión de riesgo. Es una decisión de no querer hacerlo, pues, y eso no quiere decir que porque no haya cámara o porque no haya policía esté bien. Y pues Súper bien. nosotros como ciudadanos debemos hacer las cosas bien y más bien estructurar dentro de la ley, cumplir dentro de la estructuración dentro de la ley. Bueno, creo que la última, porque además pues Andrés lo cogimos ahí como saliendo de un evento. Ya me van a sacar, ya me van a sacar. Entonces, más bien para algo importante, No, vamos a responder esta última. Y si quieren que hagamos otro en vivo, por favor sigan a Andrés y me sigan a mí en redes. Y si vemos el interés, volvemos a programar otra sesión porque eso está buenísimo. ¿Listo? Entonces, para que todos ahí estén pendientes. Bueno, última. ¿Cómo funcionan los impuestos en las acciones de Estados Unidos que se compran en Colombia? Supongo que a través de algún trader colombiano, como sería Tri o eTrading Colombia o alguna de yo, estas. yo entiendo la pregunta como si fuera en el mercado global colombiano. Ujú. Entonces, la regla general es lo mismo que les acabo de decir para lo de Bitcoin. Si uno puede tener 2 formas, pago dividendos o venta. La regla general, pago dividendos, 35% de impuesto de renta. Venta o renta a la tarifa progresiva y marginal, vaso, o ganancia ocasional. Ahora, si es en un broker colombiano, porque lo estoy haciendo en el mercado global colombiano, donde hay muchísimas acciones, por ejemplo, Apple, Berkshire, Pfizer, por dar 3, la utilidad en la venta de una acción inscrita en bolsa colombiana es un ingreso que no es ni renta ni ganancia ocasional, entonces no pago impuestos. Pero el dividendo, ¿a qué tarifa va? A la misma, 35%. Y esto también aplica para los ETFs. Entonces, por eso a mí me parece tan sensacional los ETFs que tienen el beneficio tributario estando en el mercado global colombiano. Eso puede ser espacio de una próxima sesión para explicarlo con detenimiento, pero estrategia. Miren, los impuestos son producto de su estrategia. Los impuestos son producto de ustedes cómo se acercan a los impuestos. Los impuestos son producto de su estilo de inversionista. Y si definimos bien el estilo de inversionista, vamos a definir esos impuestos y nos vamos a quitar un montón de rollos de encima. Pero eso depende de mi conciencia. De mi conciencia al momento de invertir. Miren que Súper bien. aquí no les hablé una sola vez, salvo para ayudar al contador, una sola vez de que esto depende del contador. Esto depende de cada uno, de cómo quiere acercarse a los impuestos.
Bueno, yo creo que aquí, pues como digo, se quedaron algunas preguntas sin resolver, por eso, si le escriben a Andrés en sus redes, vengo del envío con Brian y tengo tal duda, si tenemos más de, no sé, 20 personas que nos sigan en redes y nos escriban, segunda parte, hacemos otro en vivo continuando con este tema porque está buenísimo. ¿Listo? Entonces, pues síganos, ya saben, busquen a Andrés como Durán Wealth, ahí lo pueden ver, cómo se escribe el Wealth de riqueza, para que lo puedan buscar, lo buscan también en LinkedIn, en Instagram, en diferentes redes. Y a los que de pronto no me sigan, Brian Rojas, entrenador financiero, br.entrenador financiero, y haremos una segunda parte. Pero si vemos interés, si le gusta este video, comparten el video. Y si vemos que tenemos más de 1000 reproducciones, hacemos una segunda parte. ¿Te parece, Andrés? Me parece, comprometidos. Listo. Entonces aquí, palabra de caballeros, como siempre, del mundo de las finanzas. Entonces, Andrés, mil gracias para ti. Disculpa de que te pusieron ahí a correr con un montón de cosas. Realmente es súper bueno esta charla, súper interesante. Y a todos ustedes, mil gracias. Por favor, no se olviden seguirnos, darle like y compartir estos videos y seguir a Andrés en sus redes. Andrés, mil gracias. Feliz noche para ti. Despídete A aquí ante ustedes la... mil gracias, gracias por el tiempo de ustedes, que es lo más valioso, y estamos atentos a lo que necesiten. Sencillamente lo que queremos es ayudarles a generar esa dinámica de que el que entiende sus impuestos invierta diferente. Que tengan una feliz noche. Bueno, a todos feliz noche, bendiciones, que Dios me los bendiga. Chao, chao.